Tiene el uso de la palabra el doctor Benji Espinosa Ramos. Muchas gracias, señor presidente de la sala permanente. Solo con la tingencia de que mi cliente, presidente de la República, don José Pedro Castillo Terrones, también está conectado a la audiencia. ¿Quiere declarar? Está en su derecho. Pregunto. No, solo va a presenciar. Observando. Correcto, no, muy bien. Solamente pregunto porque tiene el derecho de intervenir si así lo quiere. Muy bien, correcto. Siga usted, señor doctor Espinosa. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, por favor, presentar unas diapositivas y prometo ser lo más concreto posible. Por favor, escuchamos. Muchas gracias. Voy a hacer. Su señoría, la audiencia de hoy trae como análisis la resolución número 4, a través de la cual el juez Acuo resolvió declarar infundado el pedido de tutela de derechos que promovimos en defensa del presidente constitucional de la República, don José Pedro Castillo Terrones. Solicitamos que se revoque la resolución recurrida y, en consecuencia, se anule la disposición fiscal número 6 del 27 de mayo del 2022, por la cual se incorpora a la investigación al presidente Pedro Castillo en el caso Tarata, imputándose los delitos de colusión, tráfico de influencias y organización criminal. Señoría, y quiero iniciar, permítanme, con una referencia al caso Marbury versus Madison de la Suprema Corte Americana. La Constitución ¿es o no es una ley superior, principalísima, inalterable por medios ordinarios, o es alterable cuando a la judicatura le parece? Y de eso va a tratar precisamente la exposición de hoy, de ver cómo el señor juez equivocadamente, y lo digo con absoluto respeto, el señor juez supremo equivocadamente ha alterado los términos del artículo 117 de la Constitución. En resumen, ¿qué ha dicho el juez? Que no hay violación a los derechos conforme nosotros habíamos alegado, que eran 4. El derecho a no ser investigado por un órgano fiscal incompetente, el derecho a la igualdad ante la ley y no ser discriminado, el derecho a que no se someta a un procedimiento distinto del establecido por la Constitución y la garantía de la seguridad jurídica. El juez ha dicho que no, porque ha considerado concretamente que en el presente caso el artículo 117 de la Constitución le permite al Ministerio Público realizar diligencias preliminares, pero no investigación formalizada, ni al Congreso emitir resolución acusatoria. Primer punto que vamos a analizar, el primer error es si es correcto el análisis del juez en el sentido de su interpretación del artículo 117. Entre las páginas 39 y 40 de la resolución impugnada puede verse lo que el juez señala. El juez dice, no se puede formalizar investigación, pero eso no impide que el Ministerio Público realice diligencias preliminares. Vamos a centrar el análisis entonces en el texto constitucional del artículo 117. ¿Qué cosa es lo que señala el artículo 117 de la Constitución? Textualmente, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por 4 casos, solo 4 casos. 1, traición a la patria. 2, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales. 3, por disolver el Congreso inconstitucionalmente, fuera de los supuestos del 134. Y 4, por impedir la reunión o el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones o de los órganos del sistema. De tal manera que el artículo 117 de la Constitución trae consigo que el presidente de la República únicamente puede ser procesado, investigado en el Parlamento y luego sometido a una acusación constitucional en el Parlamento por un solo delito, traición a la patria, y por 3 infracciones constitucionales que he mencionado. Es decir, el artículo 117 de la Constitución
no permite que al presidente de la República se le pueda procesar, investigar por delitos distintos al de traición a la patria, como lo pretende hacer el Ministerio Público y lo está haciendo, y precisamente por eso atacamos la disposición fiscal número 6, que plantea colusión, tráfico de influencias y organización criminal. Y acá vamos a hacer algún análisis de manera muy concreta sobre lo que dice la doctrina autorizada, el derecho comparado y la historia de nuestras constituciones. Por ejemplo, el profesor Luis Felipe Villarán había señalado que el presidente durante su mandato no puede ser subordinado del tribunal o el jurado encargado de juzgarlo, porque el periodo presidencial sería incierto y la oposición dispondría de un arma formidable contra el gobierno. En el mismo sentido, el profesor Aníbal Quiroga señala que el artículo 117 debe entenderse en su verdadera dimensión constitucional y axiológica. Significa que no solo es que el presidente no puede ser acusado, sino que en general no puede ser sometido a ningún tipo de procesos, ni penales, ni administrativos, ni arbitrales, ni civiles, ni constitucionales, aún en sus fases prejudiciales. También tenemos lo que dice el autor que ha trabajado, el único que ha trabajado su tesis doctoral sobre este tema, es el profesor Francisco Eguiguren. Y Francisco Eguiguren critica el artículo 117, pero reconoce que el 117 hoy genera que el presidente de la República pueda ser acusado o procesado penalmente por delitos comunes. No puede ser procesado, dice, por delitos comunes, tampoco por delito de función, mientras ejerza el cargo. Para que sea procesado por esos delitos, debe esperarse a que finalice su mandato. Por eso es que recomienda en su tesis doctoral, que luego se vuelve libro la responsabilidad del presidente, razones para una reforma constitucional, considera que el 117 debe ser reformado. Propuesta de ley eferenda. De ley lata, el 117 establece una inmunidad cuasi absoluta del presidente. En la misma línea del clásico trabajo sobre la responsabilidad constitucional del jefe de Estado, Vallerriestra señala que el jefe de Estado no es responsable durante su mandato, sino en los casos taxativamente señalados en la Constitución, en el 117. Es el ministro quien asume de manera inmediata ante el Parlamento y el Poder Judicial la responsabilidad por los hechos públicos. Entonces hay una corriente doctrinaria autorizada que señala que el 117 establece un régimen de inviolabilidad o inmunidad presidencial. Segundo, del derecho comparado, tenemos la Constitución de Grecia, que por ejemplo establece que el presidente en ningún caso es responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, más que en el caso de traición o violación deliberada de la Constitución. Y textualmente señala, en cuanto a actos que no tengan relación con el ejercicio de sus funciones, se suspenderá el procedimiento penal hasta la expiración del mandato presidencial. Deja de ser presidente y ahí te proceso, ahí te investigo. La Constitución de Armenia, en el artículo 140, de manera clara, señala también que el presidente de la República solo podrá ser considerado responsable de actos no relacionados con su estatuto después del término de su mandato. La Constitución italiana, en el artículo 90, señala que el presidente no será responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, salvo por alta traición o violación de la Constitución. Entonces es un régimen que en el derecho comparado también existe. Hay sistemas que no lo tienen, como por ejemplo el sistema constitucional americano. En el sistema constitucional americano existe el segundo artículo de la cuarta sección que establece el impeachment y señala que el presidente sí puede ser separado del cargo y establece que por delitos o hasta por faltas graves. Ese es el sistema constitucional americano. Nuestro sistema constitucional está diseñado de manera distinta. La tradición constitucional señala, sus excelencias, que desde la Constitución de 1860 hasta la actual del 93, todas han establecido un régimen de una inmunidad casi absoluta al presidente. Por ejemplo, el artículo 65 de la Constitución de 1860 establece que el presidente de la República no puede ser acusado durante su periodo, excepto en los casos de traición,
atentar contra la forma de gobierno, haber disuelto el Congreso impedió su funcionamiento. Lo mismo la Constitución de 1867, de 1920. La de 1933, por ejemplo, amplía los supuestos, las causales, y dice que el presidente puede ser acusado cuando impida el funcionamiento del Jurado Nacional. Y por último, desde un enfoque de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre el concepto de qué se entiende por acusación, el 8.1 y el 8.2 de la Convención Americana se refieren a acusación. Toda persona tiene derecho a recibir una acusación previa y detallada en su contra. Criterio que ha sido desarrollado en el caso Barreto Leiva contra Venezuela por la Corte Interamericana, entendiéndose acusación por imputación, cuando a la persona se le atribuye un hecho. Eso es acusar. Por esas razones, sus señorías, consideramos que existe un error en la interpretación del 117 del texto constitucional que impide que al presidente se le pueda procesar, encausar o investigar, incluso preliminarmente, fuera de los supuestos del 117, que únicamente autorizan una investigación por traición a la patria, pero no por organización criminal, pero no por tráfico de influencias y mucho menos por colusión. Segundo error, el juez considera y aplica el principio de taxatividad implícitamente y de modo equivocado. El juez dice, no está prohibida la investigación y por tanto la Fiscalía puede hacer diligencias preliminares. Como no está prohibido expresamente, no existe ese texto, entonces sí puede hacer. Y hay una apreciación incorrecta, porque el principio de inmunidad de coacción es el que establece la Constitución, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que la ley no prohíbe. Eso está dirigido a los ciudadanos, pero a los funcionarios y servidores públicos les rige el principio de taxatividad. Es decir, solo pueden hacer lo que la ley o la Constitución expresamente les permite. Y la Constitución expresamente no permite a la Fiscalía que pueda investigar al presidente de la República durante su mandato. Tercer error. El juez supremo ha considerado que no se viola el principio de igualdad ante la ley y que el presidente Pedro Castillo no está siendo discriminado, como nosotros alegamos invocando el 2.2 de la Constitución y el artículo 24 de la Convención Americana. ¿Y cuál es la razón del juez? El juez dice, nunca antes un presidente en la historia republicana había sido investigado por ser líder de una organización criminal. Y acá hay indicios. Dice que hay indicios, no señala cuáles, ojo. Ustedes van a poder ver la resolución. El juez dice, hay indicios contra el presidente. ¿Cuáles son? No lo menciona. Pero lo cierto es que hay un error de apreciación del señor juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque voy a utilizar acá lo que la Corte Constitucional llama el tertium comparationis o el término de comparación. Para poder determinar si hay una infracción al principio de igualdad, a la cláusula de prohibición de discriminación, hay que establecer cuál es el término de comparación. Es decir, hay que establecer cuál es la situación idéntica. Y entonces, lo que ha pasado antes con el presidente Alan García, con el presidente Alejandro Toledo, con el presidente Ollanta Humala, todos eran presidentes de la República, constitucionales de la República. Y todos ellos durante su mandato. Ese es el término de comparación. Presidente durante su mandato. Cuando se les denunciaba, los fiscales de la Nación, uno a uno, la doctora Adelaida Bolívar, la doctora Gladys Echaíz, el doctor Pablo Sánchez decía, esta denuncia no puede prosperar, yo no puedo abrir investigación porque el 117 me lo prohíbe. No puedo investigar. Ellos no decían acusar, no puedo investigar. No puedo abrir diligencias preliminares o no puedo abrir investigación preliminar porque el 117 me lo prohíbe. Pero al presidente Pedro Castillo sí. ¿Por qué a otros expresidentes también en funciones no? ¿Y por qué al presidente Pedro Castillo en funciones sí? Esa es la discusión que el juez ha eludido. Acá no está en discusión que el delito es organización o no. Eso no está en discusión. La discusión es si era presidente y si estaba en funciones. Rápidamente.
El caso del presidente Alan García está en los anexos de este incidente. Ustedes pueden ver cómo la doctora Gladys Echaíz, en el caso 167-2008, delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, peculado, malversación de fondos. En cuanto a los cargos por la comisión de los delitos, son distintos a los supuestos contemplados en el mencionado artículo 117. Tendrán lugar una vez que el presidente haya concluido su mandato, lo que en el presente caso implica la imposibilidad de iniciar actos de investigación contra el presidente Alan García. No puedo investigar a Alan García por peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, porque eso no me lo permite el 117. Lo mismo, en otro caso, abuso de autoridad, caso 26-2011, mismo parecer de la doctora Gladys Echaíz. Lo mismo en otro caso, pero con otro fiscal, el doctor Peláez Bardales, en el caso 55-2011. No puedo abrir investigación a Alan García por abuso de desobediencia a la autoridad, porque el tenor, ¿no es cierto?, de la norma prevista en el 117 señala los únicos que habilitan la persecución del jefe del Estado durante la vigencia de su mandato. Y el abuso y la desobediencia a la autoridad no está dentro del 117. No se le investigó. Alejandro Toledo, colusión, el mismo delito que se le imputa a mi cliente Pedro Castillo, colusión. Denuncia por colusión a Alejandro Toledo. Investíguese el Alejandro Toledo, que dijo la doctora Adelaida Bolívar, entonces fiscal de la Nación, en el caso 85-2006. Dijo, no haber mérito para abrir investigación preliminar, pues el presidente de la República solo puede ser acusado en los supuestos que establece el 117, después de dejar el cargo. Por eso es que una vez que el presidente Toledo dejó el cargo, 6 meses después, recién la doctora Carolina Lizárraga lo incluye en la investigación. Durante su mandato, no. Casos 209-2015, 317-2015, Ollantumala, denuncia. Sí, tenemos claro esos temas, usted ya lo ha planteado en sus escritos. Muy bien, señor juez. Por favor, paso al siguiente punto. El cuadro puntual. Gracias. Muy bien, gracias, señor juez. Lo mismo pasó con el tema Humala. Muy bien, entonces, lo que tenemos acá es una clara violación al principio de igualdad, porque el presidente Castillo, siendo presidente constitucional y estando en funciones, sí está sometido a una investigación preliminar que antes no se abrió para otros presidentes en idéntica situación. Otro error. El juez supremo aplica el caso Lizana Puelles del Tribunal Constitucional y dice que hay que hacer una interpretación unitaria de la Constitución y bajo concordancia práctica. Y si lo hacemos así, llegamos a la conclusión de que el 117 abriga la posibilidad de que al presidente se le pueda investigar preliminarmente, lo cual es un claro error. El principio de unidad de la Constitución básicamente lo que establece es que hay que considerar a la Constitución como un todo, armónico y sistemático, o sea, la Constitución in toto en su conjunto. Y dice el juez que si uno revisa los artículos 99, 100 y 117, vamos a llegar a la conclusión de que lo que estaría prohibido sería que el Congreso emita una resolución acusatoria contra el presidente de la República fuera de los supuestos del 117 y que la Fiscalía no puede formalizar investigación, pero sí puede hacer una investigación preliminar. Y si entonces uno revisa los artículos 99 y 100, conjuntamente con el 117, llega a la conclusión al contrario de lo que ha llegado el juez. ¿Qué cosa es lo que establece los artículos 99 y 100 de la Constitución? Los artículos 99 y 100 de la Constitución establecen: corresponde a la Comisión Permanente acusar al presidente de la República, congresistas, miembros de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, en fin, altos funcionarios. El 100, ¿qué dice? Dice que puede haber inhabilitación, suspensión, destitución del cargo. Pero el 117 es la norma especial que dice: saco al presidente del elenco del 99 y 100, lo saco de ese elenco de altos funcionarios y lo cubro de una inviolabilidad que no tiene ningún alto funcionario en la República excepto el presidente. Porque nuestro sistema, hay que decirlo, es un sistema hiperpresidencialista. Que si eso debe ser cambiado o no, es un asunto distinto. Pero nuestro sistema hiperpresidencialista dice
En el 117 al presidente solo se le puede acusar en 4 casos, un solo delito, traición a la patria. Así que es un error que bajo una interpretación unitaria se pueda llegar a la conclusión de la investigación preliminar. Y no puede haber interpretación creativa. Y el juez tampoco puede ponderar, como lo ha hecho invocando la Convención contra la Corrupción, porque la ponderación es cuando la norma lo permite. Acá la norma no lo permite, pues la norma es expresa, es clara. Y lo mismo pasa con el principio de concordancia práctica, cuando invoca el juez. El juez dice, hay que optimizar las tensiones. La Constitución debe ser interpretada de tal manera que superemos las tensiones, que superemos contradicciones, y el juez crea contradicciones. ¿Por qué? ¿Por qué, sus señorías? Porque gracias a la interpretación que hace el juez, entonces lo que van a ver son tensiones constitucionales. Al permitir que al presidente de la República se le pueda investigar, se abre la puerta a que el presidente de la República se le pueda pedir un impedimento de salida del país. Y si al presidente de la República se le impide salir del país, ¿qué hacemos con la norma del artículo 102.9 de la Constitución que dice que solo el Congreso le autoriza al presidente salir del país? Gracias a esa interpretación, más bien rompiendo la concordancia práctica que hace el juez, tendríamos un caso en donde el presidente es investigado, un juez le prohíbe salir del país y entonces se crearía judicialmente una figura distinta a la prevista al 102.9 que dice solo el Congreso le autoriza. Y otra pregunta, si el presidente puede ser investigado, entonces al presidente lo pueden detener preliminarmente. La Constitución peruana ha sido diseñada para que un juez impida la salida del país del presidente de la República, que conforme al 118.2 representa al Estado dentro y fuera de la República. La Constitución ha sido diseñada para que al presidente se le investigue y se le pueda detener. El presidente es el sol del universo político. Así ha sido diseñada por el constituyente. Y el constituyente expresó su voluntad. Entonces, esos criterios de interpretación son equivocados, señorías. Y de hecho, me acuerdo que en la audiencia de primera instancia se dijo, pero ¿por qué tendría que distraer al presidente de la República o limitar su investidura? Porque este es un asunto de investidura y de cargo, no de persona, por ser presidente, no por ser Pedro Castillo, por ser presidente. ¿Por qué tendría que distraerlo o afectarlo? Y es de público conocimiento, sus señorías. Es un hecho público y notorio que el presidente de la República se le ha impedido salir del país. Primero a Colombia y luego a Roma y al Vaticano. ¿Y cuáles fueron los argumentos del Congreso? Está siendo investigado. O sea, gracias a esta investigación inconstitucional, el presidente se ve limitado a representar al Perú fuera de la República. Ahí está una gran distracción. Y cierro con esto termino. El último error. El juez supremo considera en su resolución que no permitir una investigación preliminar provoca impunidad. Y eso es un claro hierro en relación a cuál es el significado de esta inviolabilidad. La inviolabilidad, sus señorías, la inviolabilidad es temporal, no perpetua, no ad infinitum, no sin tiempo, no, es temporal. El presidente únicamente no puede ser procesado sino por traición a la patria mientras dure su mandato. Cuando el mandato expira, cuando su función presidencial concluye, cuando deja de ser presidente, cuando acaba su mandato, entonces el presidente se le puede investigar. La impunidad, como lo ha definido la Corte Interamericana en el caso Paniagua Morales contra Guatemala, significa no investigación, no procesamiento, no juzgamiento y no sanción. Acá no hay impunidad. Acá lo que se hace es aplazar hasta que el presidente concluya su mandato, ¿no es cierto?,
con la investigación. Muy bien. Por esas consideraciones, solicito, sus señorías, que puedan revocar la resolución venida en grado, declarar fundada la tutela, anular la disposición 6, y quiero recordar lo que dice Zaffaroni. Zaffaroni dice: un tipo penal es como un arma cargada. Nunca se sabe contra quién se va a descargar. Este tipo constitucional es también un arma cargada. No pensemos en Pedro Castillo, pensemos en la decisión histórica que se tome hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.